Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la Pues hoy es el día 22 de diciembre del 2022 y pues en este día cumplimos 18 años, que empezó a existir esto que llamamos la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Una escuela es un lugar, un espacio, un establecimiento, una construcción donde se lleva a cabo la enseñanza. La enseñanza, a su vez, es el conjunto de sistemas, métodos, procedimientos y formas de hacer adquirir conocimientos para realizar el aprendizaje. Abarca la educación y la instrucción. La instrucción puede ser considerada como una parte de la formación de una persona, porque se dirige a su inteligencia. La educación es la totalidad de las acciones que sobre una persona se ejercen espontánea o intencionalmente hasta lograr la integración de su personalidad. Así, la educación, de latín educatio y onis, es el desarrollo integral de las facultades físicas, intelectuales y morales de una persona, para ayudarle a integrarse en el medio en el que debe vivir. Generalmente se confunde la educación con la instrucción y con la enseñanza. Pues bien, esta humilde, precaria, sencilla construcción es el aula que alberga nuestra Escuela Autónoma Emiliano Zapata y que hoy cumple 18 años. Consideramos para este 18 aniversario organizar una fiestecita, aunque fuera sencilla y humilde, como de por sí somos aquí. Pensamos en conseguir algo de música, algo de bebida, algo de comida, pero bueno, finalmente decidimos que no era una buena idea derrochar lo poco que tenemos, apenas es un par de cientos de pesos, en una fiesta. Por estos días estamos pintando unas mantas que servirán de escenario para la presentación de una obra de teatro y tenemos que comprar pintura, telas y otras cosas. Entonces, pues bueno, preferimos gastar ese dinerito en las cosas que se necesitan aquí. Entonces, pues no hay fiesta el día de hoy, pero en su lugar queremos responder a una pregunta que nos han hecho recientemente. La pregunta esta es de un niño que tiene unos 9 años de edad. Es un niño que además de estudiar el 4º año de primaria en la primaria local, la Aquiles Cerdán, viene aquí a esta aula diariamente de 2:30 a 4 más o menos de la tarde y pues viene aquí a tomar sus clases de varias cosas, ¿no? Y bueno, nosotros aquí le decimos a este niño el tlaca. Entonces, desde hace algunos días que el tlaca, insistente, me ha hecho a diario la misma pregunta. Me dice, oiga maestro Filo, ¿por qué le puso Emiliano Zapata a esta escuela? Ahora sí nos lo va a decir. Pues yo nomás le digo, aguanta luego, tal vez mañana. Y no es que no le haya querido responder, lo que pasa es que andamos bien atareados, porque pues ya que hacemos un alebrije, ya que nos ponemos a cantar, ya que nos ponemos a pintar y a dibujar, ya que nos ponemos a escribir historias, ya que nos podemos hacer cuentas. Y bueno, su proyecto de este niño tlaca es hacer los 20 días con los que se cuenta el Tonalpohualli en náhuatl, pero en 3 dimensiones, en cartonería, más o menos algo así como esto. Y bueno, entonces pues tenemos mucho trabajo y entonces la respuesta a esta pregunta se ha ido retrasando un poco. Pero bueno, la cosa es que la respuesta a esta pregunta pues podría serla rápido y fácil, pero considero que esta respuesta a esta pregunta requiere su tiempo,
o sea, sin prisas y con calma, pues como hoy. Pues bueno, entonces, niño Tlaca, finalmente aquí está la respuesta a tu pregunta en este día, y pues de paso se las compartimos a todos los que nos miran y escuchan a través de Masehualquintos. Pues va. Bueno, pues ya en otros videos he tratado de contar la historia de esta Escuela Autónoma Emiliano Zapata, de mi experiencia como maestro en la primaria, telesecundaria y bachillerato de este pueblo, de cómo, estando en las escuelas públicas de este pueblo, caí en la cuenta de que esa educación, la oficial, es parte de un proceso de colonización. También ya he contado de pues, que algunos de mis alumnos me propusieron levantar un aula, y pues de cómo empecé a dar clases debajo de un mezquite que está allí enfrente de la pirámide, en lo que levantábamos esta aula, que para levantar esta aula ayudaron, colaboraron en levantarla, pues varias personas de aquí del pueblo y de fuera. De que hace 18 años exactamente empecé a dar clases aquí, y el aula pues en ese entonces no tenía techo, así como está ahorita de lámina, ni piso de cemento, pues todo era de tierra. Entonces en lugar de techo pues tenía un trapo, una especie de lona de trapo, y cuando entraba una corriente de aire se levantaba, lo sostenía yo con un quiote, el quiote se venía para abajo y aquí un harto polvo, harta tierra aquí, ¿no? También pues ya he hablado de los eventos y encuentros que se han llevado a cabo en esta aula, y también de que además de que somos una escuela como pues un espacio físico, también a estas alturas representamos hoy pues una escuela que se entiende una corriente de pensamiento. Entonces, bueno, sobre eso ya he platicado en otros videos, y quien tenga el interés pues puede ahí checar el Masehualquintos. Pero como les digo, quiero dar más bien respuesta a esta pregunta que me hace el niño Tlácar. Pero ¿por qué el nombre de Emiliano Zapata a esto, donde estamos ahorita? Pues verán, aquí en este lugar nos asumimos como masehuales. Eso quiere decir que nos consideramos a nosotros mismos indígenas de raigambre náhuatl. O sea que la lengua y la cultura de esta región donde estamos, de la Mixteca poblana, piensen en Huatlatlauca, en Atoyatempa, en Santa Cruz, Huitziltepec, pues es el náhuatl. Entonces tenemos bien en claro eso, que el náhuatl es nuestro origen, nuestra historia, y pues también nuestro destino. Y también tenemos en claro que la cultura náhuatl es vieja, nuestra historia muy vieja, que va más, muy atrás, siglos atrás, milenios atrás, y así como en diferentes partes del mundo, diferentes culturas tienen sus ciudades sagradas, por ejemplo, los católicos el Vaticano, Roma, los musulmanes la Meca, los judíos Jerusalén. Bueno, pues nosotros los masehuales tenemos nuestra ciudad sagrada, que pues es Teotihuacán, la antigua Teotihuacán. Entonces tenemos una historia muy larga como pueblo náhuatl. Y pues nuestra historia no es la de un pueblo, sino que son muchos pueblos, ciudades, reinos que han ido pasando a través del tiempo en todas estas tierras, ¿no? Toda esta parte de lo que es lo que hoy llamamos México. Entonces es una historia muy amplia y muy diversa la de los pueblos nahuas. Muchos reinos han ido cayendo, otros pueblos se han ido levantando, y pues es una historia extensa, a tal grado que, por ejemplo, cuando los mexicas están en su apogeo con su ciudad de Tenochtitlan, pues Teotihuacán tenía siglos ya de ser una ruina. Entonces, lugares, ciudades nahuas, pues han habido muchísimas. Están, por ejemplo, Cholula, Yohualichan, Caltonac, Xochicalco, Cuautinchan, Huexotzinco, Texcoco, Azcapotzalco. Entonces ha habido mucha historia en los pueblos nahuas. Y como pueblos nahuas, pues es cierto que ha habido conflictos, guerras internas, hay pueblos, reinos que quieren someter a otros, controlarlos, dominarlos, sí es cierto, pero también es cierto que todo se da dentro del mismo ámbito cultural. Entonces, pues, por ejemplo, los mexicas conquistaron otros pueblos nahuas, los sometían y les exigían tributo, pero pues hablaban la misma lengua, aunque sus religiones tenían ciertas particularidades, eran diferentes.
pero pues también tenían mucho más en común porque pues pertenecían a una misma cultura. Y aun cuando los mexicas conquistan otros pueblos que no son nahuas, como los Inguigua, los mixtecos, los otomí, los mazatecos y muchos otros, aún así toda esa conquista se daba dentro del mismo ámbito civilizatorio. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos pueblos que pues decimos Mesoamérica o esta parte de lo que hoy es México? Pues hay muchas cosas en común que le dan el carácter de una civilización pues diferente a todas las demás que han habido en la humanidad. Está, por ejemplo, el maíz, que se domesticó el maíz y todos se alimentaron del maíz y a partir de ahí surgieron muchos mitos. Está el sistema de numeración, el 20, está su astronomía con esta casi obsesión por el planeta Venus, ¿no?, que tuvieron mayas, mixtecos, nahuas. El concepto de la dualidad, de lo sagrado masculino y femenino. Entonces todo esto se da dentro del mismo ámbito civilizatorio. Entonces cuando los españoles conquistan la Ciudad de México en 1521, no termina ahí la historia de los pueblos indígenas, la historia de los pueblos nahuas. En particular, después de eso hay rebeliones, hay resistencia militar. Por ejemplo, todavía a mediados del siglo XVI, en el sur de lo que hoy es Guadalajara, por ahí por Nayarit, pues está Francisco Tenamastle y hacen una rebelión nahua, pero pues bien grande, bien interesante esta parte de la historia de los pueblos nahuas. Entonces, en estos 500 años de historia, digamos de 1521 al año 2021, pues ha habido muchas rebeliones, no solo nahuas, sino de otros pueblos indígenas, por ejemplo los mayas, la guerra de castas, los yaquis, ahí por la época de Porfirio Díaz, y ya en el siglo XX, mucho más reciente, ¿no?, finales del siglo XX, pues está la gran rebelión maya de 1994, el 1 de enero. Entonces, pues sí, así ha sido nuestra historia de los pueblos indígenas y del pueblo nahua, una historia de rebeldía, de lucha, de resistencia contra esa dominación que ha hecho pues la civilización que llegó a imponerse aquí hace 500 años sobre nuestros pueblos y pues cuyo proceso de colonización todavía no termina al día de hoy. Entonces resulta que pues ahí en el siglo XIX el mundo nahua, que está también allá en lo que hoy es el estado de Morelos, surge un movimiento de rebeldía, de resistencia contra el porfirismo, la situación que había, ¿no?, de los hacendados que explotaban, despojaban a la gente, a los pueblos, y entonces ese movimiento se conoce como el zapatismo, porque la figura más visible, quien llegó a liderar ese movimiento, el jefe militar de ese movimiento, pues fue Emiliano Zapata. Entonces la Revolución Mexicana pareciera que de lo único que se trataba era de quitar al presidente Díaz y poner a otro, o sea, una lucha por el poder. Quitan a Díaz, se pone Madero y así luego viene Carranza, y pues es una lucha nada más por quién va a mandar, por quién va a gobernar a los demás, aunque la situación de explotación, de represión, de desprecio, de despojo a los pueblos indígenas, pues esa sí va a quedar intacta, van a seguir haciéndolo. Entonces, pues los zapatistas, me refiero a todo este grupo que nace en el estado de Morelos, pero que llega al estado de Puebla, estado de México, Tlaxcala, lo que es hoy la Ciudad de México, Milpalta, toda esta región se extiende a una amplia región. Pues su lucha de ellos, de los zapatistas, no es por quitar un presidente de la República y poner otro, oponerse ellos, sino que es por algo mucho más profundo, que es por la tierra. Entonces los zapatistas no luchaban por el poder, por gobernar, sino por la tierra. Entonces ahí los zapatistas en algún momento escriben lo que se llama el Manifiesto Zapatista, lo hacen en castellano, pero también lo hacen en náhuatl. Y es interesante que en el texto que ellos publican, que son dos manifiestos, unos dirigidos a las fuerzas militares de Domingo Arenas en Tlaxcala y otro a los pueblos de esa región, que los invitan a unirse al zapatismo, utilizan palabras interesantes en náhuatl. Por ejemplo, ellos dicen que la lucha es por Totlaltipacnantzin, que es nuestra madrecita la tierra,
por eso es por lo que se lucha, por eso es por lo que se está dispuesto a morir. Y hablan de quién es el opresor y pues dicen claramente que son los hacendados cristianos, haciendo referencia a los cristianos que llegaron a conquistar nuestra tierra hace 500 años. Entonces lo que está de por medio en nuestro país, que es México hasta el día de hoy, así lo vemos desde aquí, desde nuestra Escuela Autónoma Emiliano Zapata, pues es que hay dos civilizaciones en conflicto. Por un lado está la civilización cristiana occidental y por otro está pues lo que algunos han llamado el México profundo, el México indígena, el que se niega a morir. Y pues son dos cosmovisiones diferentes, porque pues la de Europa, la cristiana occidental, pues es capitalista, todo lo ve como mercancía, y pues en el caso de aquí de los nahuas, pues es una cosmovisión diferente, porque pues se considera la tierra como nuestra madre y pues que el mundo es sagrado y pues que se entiende otra forma de entender el mundo, la vida, la muerte. Entonces eso es lo que vemos que está de por medio en el país, dos cosmovisiones, dos civilizaciones que pues están en conflicto desde hace 500 años. Y pues bueno, el zapatismo que les digo de principios del siglo pasado, pues quien hace el movimiento, pues son obviamente quien se conoce más, pues es Zapata, de ahí su nombre, el del movimiento, de sus cercanos, sus generales, sus intelectuales, pero quien lo hace posible, pues son los macehuales, o sea, la gente común y corriente, los campesinos, la gente de los pueblos, esos somos los macehuales, y esos son los que son cientos, miles, decenas de miles de indígenas nahuas, los que hacen posible el zapatismo. Son nahuas que hasta el siglo pasado todos se vestían de calzón de manta blanco, su camisa blanca, su sombrero de palma, sus guaraches, y entonces el zapatismo no es solo Emiliano Zapata, sino pues todos esos miles de macehuales que hicieron posible esta lucha. Y bueno, hay también una anécdota ahí de cuando llegan los dos ejércitos revolucionarios, el Libertador del Sur de Zapata y la División del Norte de Pancho Villa a la Ciudad de México. Pues cuando ellos llegan, pues entran a la Ciudad de México, los zapatistas entran con un estandarte guadalupano al frente, después de que se instalan se van los macehuales, o sea los campesinos zapatistas, a la Basílica de Guadalupe a visitar a la Madre, a la Tonantzin, y en Palacio Nacional se reúnen los líderes. Entonces cuentan que ahí ya dentro de Palacio Nacional el Pancho Villa le dice a Zapata, pues ahí está, refiriéndose a la silla presidencial, y le dice, siéntate. Entonces esa silla es un símbolo, pues porque es el símbolo del poder. Quien se siente en esa silla, pues es el que manda, el que ejerce el poder. Dicen que Zapata se queda viendo la silla y dice, nosotros no luchamos por una silla, nosotros luchamos porque pues la gente, el campesino, tenga un pedazo de tierra donde trabajar, de donde sacar el sustento para la familia. Y dice, además creo que el problema es esa silla, o sea, el poder, y dice, deberíamos de quemarla. Entonces los zapatistas, Emiliano Zapata y los miles que lo siguen, no luchan por el poder, sino por la justicia, porque se haga justicia, porque pues ya ven que desde, me refiero a la conquista española, pues a los pueblos indígenas nos quitan el derecho a decidir nuestro propio destino y se va a imponer pues el mando de los que vinieron aquí a conquistar su visión del mundo. Entonces, pues bueno, ya ven que la historia continúa, Emiliano Zapata lo traicionan, lo asesinan un 10 de abril de 1919, pero la lucha por la justicia no acaba, porque esa no es cosa de un hombre, o sea, del Zapata. Entonces él muere, pero el zapatismo, pues sí, sufre un bajón, pero esa idea del zapatismo, de la justicia de los pueblos indígenas, permanece, y no solo permanece, sino que se extiende y se va a otros lugares, y bueno, finalmente el 1 de enero del 94, los indígenas tzotziles, celtales, choles, tocolabales, mames y zoques del estado de Chiapas se levantan en armas y enarbolan su lucha con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque su lucha, como la de Zapata, no es por el poder, por mandar, sino por democracia, libertad y justicia. Entonces Zapata, y eso que pues le quede bien claro al niño Tlaca y a quienes ven Macehualquintos, no es solo ese hombre
Bigotón, que está allá arriba, que lo tenemos allá, su pintura. Ese hombre bigotón de sombrero y que luego lo pintan en su caballo con su pistola, así como que muy, muy héroe. Más bien para nosotros el zapatismo, cuando hablamos de Zapata, hablamos de todos esos hombres, de esas mujeres indígenas, nahuas, macehuales, que no se ven, pero están con él, detrás de él, y que son lo que le dan sentido y fuerza a la lucha de Emiliano Zapata. Entonces, pues los zapatistas son la gente que luchan pues contra la opresión, contra los abusos, contra la injusticia, y no por el poder, por enriquecerse. Entonces, pues Emiliano Zapata para nosotros es esa rebeldía, esa resistencia, ya no solo de los pueblos nahuas, sino hoy en día de todos los pueblos indígenas de México, porque pues hay zapatistas no solamente en Chiapas, no solamente en esta parte del país, sino ya por todo el país y tal vez hasta fuera de México, ¿no? Y bueno, la lucha de los pueblos indígenas hoy es por la madre tierra y es contra ese sistema de destrucción y muerte que es el capitalismo. Entonces, pues esa es la razón de que nuestra escuela, donde convivimos, donde pensamos, donde dialogamos, donde analizamos, pues lleva el nombre de él, de nuestro general Emiliano Zapata. Y bueno, hoy en día, así como nosotros lo vemos el mundo, lo vemos que el mundo está cambiando. Estamos ya viviendo desde febrero de este año, 2022, lo que aquí llamamos la Quinta Guerra Mundial, que pues está desarrollando el teatro de operaciones ahí en Ucrania, en Europa del Este. Y la guerra, lo sabemos, no es entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN contra la Rusia, contra la China, contra Irán. De lo que trata todo esto es que es el fin de la hegemonía occidental, o sea que el occidente cristiano occidental durante 500 años pues dominó todo el planeta Tierra, explotó, despojó, robó a África, a Asia, a América, pero ese dominio llegó a su fin, o sea que el mundo está cambiando y ahora nuevas superpotencias, nuevos bloques de poder, pues están surgiendo ante la decadencia del mundo occidental, de Estados Unidos y de sus aliados. Y bueno, nosotros pensamos que el dilema para nosotros no es alinearnos o irle o ponerse del lado de Rusia o de China o de India o de Irán o cualquiera de las otras grandes o medianas potencias que hay en el planeta Tierra. Para nosotros la cosa, o mejor dicho, la lucha de lo que trata es pues por el renacimiento de nuestra cultura, que es la náhuatl. O sea que sí está chido que hay muchas culturas en el mundo, que el mundo se vuelva multicultural, diversamente civilizatorio, pero pues nosotros somos parte de una civilización propia y en particular pues nuestra cultura que es la náhuatl. Entonces actualmente lo tenemos bien en claro, pues en el mundo, en el país, aquí que es México, estamos viviendo pues una guerra, la guerra del capital contra la humanidad y contra la naturaleza. Y bueno, nosotros enfrentamos esa guerra, sabemos que hay una guerra y actuamos en consecuencia, resistimos a esa guerra, y nuestro general en jefe es Emiliano Zapata. Y el estandarte que nos lleva y nos mueve y nos guía, pues es el de Tonantzin Guadalupe, que pues ya saben que para nosotros los nahuas, pues es la madrecita, la tierra, la que nos alimenta y la que al morir pues vamos a regresar. Y bueno, por eso y por otras razones es que nuestra aula lleva por nombre, nuestra escuela, Emiliano Zapata. Y bueno, ya expliqué de por qué adoptamos el nombre de Emiliano Zapata, pero también decimos que somos una escuela autónoma. Entonces, al decir que somos autónomos, o que nuestra escuela es autónoma, significa que nosotros no tenemos nada que ver con la Secretaría de Educación Pública. Y hay quienes, eso así lo vemos, muchos de hecho, que piensan ingenuamente que las escuelas de la SEP son algo bueno para nuestros pueblos. Y bueno, al respecto, déjenles cuento que hace unos días, aquí viene una alumna, que pues ya es mayor de edad, tendrá como unos 20 años, ella toma clases de inglés aquí y terminó hasta la preparatoria.
Bueno, pues en una de las clases, no me acuerdo ni cómo, pero ya estábamos hablando sobre educación y en algún momento ella estaba ya molesta diciendo que ella estaba en contra de las huelgas, de los paros, de todo lo que hacen los maestros ahí, los bloqueos en las carreteras, y así tal cual sus palabras dijo: pinches huevones, revoltosos, en lugar de que se pongan a trabajar, los niños se quedan sin clases, y así ella como que despotricaba en contra de la lucha de los maestros al día de hoy. Pues bueno, yo nomás la escuchaba. Cuando finalmente terminó de explayarse, de decir lo que tenía que decir, lo único que yo hice fue contarle que apenas el siglo pasado, en alguna comunidad indígena de aquí de México, la SEP llevó una escuela primaria, o sea, levantó una escuelita primaria, un aula, y cuál va siendo que a los pocos días, al día siguiente, la gente de esta comunidad indígena lo que hizo fue quemarla, el aula, la escuelita que había hecho la SEP. Y entonces yo le pregunté a esta chava: ¿qué piensas de esto, no? De lo que hicieron. No, pues ella luego se soltó diciendo: no, que son unos bárbaros, unos salvajes, están locos, ¿por qué quemaron la escuela? Y bueno, dijo muchas otras cosas. Cuando otra vez terminó de decir lo que decía, yo le dije: tal vez, pero este pueblo indígena, esta comunidad, al día de hoy, sigue hablando su lengua. Nosotros aquí en Santa Clara, Huitziltepec, ya no. La SEP llegó hace un siglo, el siglo pasado, el siglo XX. Acuérdense que empieza en 1921, ¿no? La SEP, con José Vasconcelos como su primer secretario. Y bueno, la cosa es que aquí al pueblo llega la escuela primaria, Aquiles Hernán, la que está aquí en el centro, enfrente del parque. Y esa escuela pues tiene un carácter criminal, porque en esa escuela es donde se nos quitó la lengua, el idioma náhuatl, de manera violenta, porque pues ahí cuando los niños de aquí del pueblo se hablaban en mexicano, en náhuatl, aquí en la escuela primaria Aquiles Hernán, pues el maestro lo que hacía era castigarlos, darles de varazos aquí detrás de las rodillas, y los amenazaba diciéndoles: ya no van a hablar así. Y entonces, a través del miedo, del dolor, los niños, la gente, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, dejó de hablar la lengua. Entonces, pues así las cosas con la SEP y su educación. Entonces, bueno, finalmente yo le dije a esta chava que es bien fácil juzgar a la ligera, es bien fácil nomás opinar a lo güey, que es mejor tratar de entender los conceptos, los argumentos, los hechos, y que el tema de la educación pues es muy, muy complejo. Bueno, como quiera que sea, nosotros aquí en esta aula somos la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, y pues hoy, este día de hoy, 22 de diciembre del 2022, se cumplen 18 años que empezamos aquí a impartir clases públicas, gratuitas y científicas. Y bueno, pues a partir de hoy empezamos un año más, de aquí un año cumpliremos 19, si todavía andamos por aquí. Pero mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, no he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. 13 años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no a aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein, sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? Pero a ti te han enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré, pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro.